Yo veía a mi hermano mayor yéndose a jugar con los niños de la cuadra, bajo la lluvia. Yo siempre tuve ese deseo, o sea, es la hora y todavía tengo ese deseo. Pero lamentablemente no lo puedo hacer porque esa lluvia sé que me enfermaría. El hematólogo dice que es probable que yo tenga una enfermedad huérfana y que yo no superaría los 2 años de vida. Entonces le dice a mi mamá que me venda, que me regale al Señor para que me haga experimentos. Mientras me recuperaba del parto, pues me llega la noticia de que Arthur nació con 700 neutrófilos. Quiere decir que Arthur sí nació con neutropenia. Hoy es un día Ay, no. Ahí tienes un acompañante, ¿no? Mira, Pero es que... mira, y después de toda tu téntate. Mira. Ella tratamiento a Arthur, que es el hijo de Laura, de nuestra invitada el día de hoy. Esto es solo para las madres. Solo los regalos que les dan es para las madres. Para siempre. Un abrazo, adiós. Hoy tengo a mi lado una mujer que primero me ha tenido toda la paciencia del universo. Estamos grabando en su restaurante. Hemos acomodado en todos los lugares, pero quiero hacerte la presentación porque siempre ha sido esa mujer guerrera, esa mujer con esa resiliencia inquebrantable. Laura padece una enfermedad huérfana. En Colombia el sistema de salud reconoce alrededor de 2.236 casos o de enfermedades huérfanas como tal. Laura al nacer fue diagnosticada con una, pero va a ser ella la encargada de hoy contarnos su historia, contarnos cómo ha sido y en qué momento de su vida fue diagnosticada. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias al equipo por esta invitación. La verdad me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Gracias a ti por dar el sí a nuestro podcast y más dejarnos entrar a grabar en tu espacio, en tu restaurante y abrir las puertas exclusivamente hoy para nosotros. Laurita, quisiera que empezáramos nuestra conversación por esos primeros años de vida, cuando detectan que fisiológicamente algo pasa en tu cuerpo, ¿qué los alerta a los médicos y en qué etapa se dan cuenta que algo no andaba bien? Bueno, esta historia comienza claramente que cuando mi mamá me cuenta como todas las etapas por las que pasaron conmigo. Mi mamá, pues primero que todo tuvo un embarazo normal, en verdad ya pues ha tenido un hijo previamente. Antes de mí también pues tuvo un aborto espontáneo por causa de una pólvora que se asustó. Entonces digamos que luego cuando queda embarazada de mí igual sí pues el embarazo fluye normal. Yo nací aquí en Bucaramanga, en la clínica San Luis, el 12 de marzo del 90. A mi mamá le dan egreso, pues me lleva a la casa. En ese entonces estábamos con la familia paterna, o sea, mis nonos, por parte de papá. Sin embargo, ya al tercer día, mi mamá empieza a notar que yo empiezo a tener como ciertas laceraciones en la piel, me empiezo a poner muy malita, me salen llagas o placas en la boca. Entonces ella de una vez me lleva al hospital a urgencias y cuando el médico me ve dice, señora, ¿usted dónde tuvo esa niña que está súper infectada? O sea, mi mamá dice, pues aquí en la San Luis. No. Entonces ahí empieza el camino de lo que es la parte de la enfermedad. En ese entonces pues empiezan a investigar como qué le pasa, como cuando siempre uno va a urgencias, lo primero que le hacen es el cuadro hemático, que es el examen de sangre, el examen de orina. Bueno, pues todo parecía que sí habían, digamos, infecciones, pero no se sabía el por qué me daban esas infecciones. Entonces mis primeros meses de vida fue con enfermedades como encefalitis, amigdalitis, otitis a repetición. Ahí es donde empieza a hacerse la investigación porque pasé esa infección, la curaron y todo, pero a la semana volví a regresar con otra infección. Entonces, bueno, Laura, ¿qué está pasando? Porque Laura tiene tantas infecciones a repetición.
Entonces ahí se dan cuenta cuando uno llega a urgencias por primera vez, pues lo primero que le hacen son los exámenes generales, cuadro hemático, examen de orina, de posición. Y entonces ahí es donde ven que en mis glóbulos blancos hay un defecto, que siempre estaban en cero, no tenía glóbulos blancos. Entonces, seguramente en ese entonces, que eran los años 90, pues no había hematólogo en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, por mi sistema de salud, me remiten a Medellín, que ahí había un hematólogo. Sin embargo, con ese primer hematólogo, cuando mi mamá hace contacto, el hematólogo dice que es probable que yo tenga una enfermedad huérfana y que yo no superaría los 2 años de vida. Entonces le dice a mi mamá que me venda, que me regale al Señor para que me haga experimentos, porque era tan rara esa enfermedad que dice como que era una joya científica, me llamó así. Entonces mi mamá queda como atónita y no, o sea, estaba loco, no sé mi mamá cómo reaccionó en ese momento, pero definitivamente no volvemos acá. Volvemos a Barranca, hay algo muy importante y es que en todo este tratamiento pues fue en Barranca Bermeja. Después de haber nacido acá, mis papás se mudan a Barranca Bermeja por el trabajo de mi papá y digamos toda la parte de salud pues es a cargo del hospital de Ecopetrol. Entonces ahí hay una persona que fue súper importante en mi vida, que es el pediatra de ese entonces, que es el doctor Larios. Y él, digamos, empieza también a vivir algo que nunca había vivido porque todo lo mío era nuevo en ese entonces. Y entonces ellos empiezan a investigar, él me remite a otros hematólogos en Bogotá. Y ahí es donde un hematólogo, en ese entonces en el hospital militar, habla de una posible tratamiento para mi enfermedad, que es con un medicamento que es un factor estimulante de granulocitos. Este medicamento, pues, imagínense, si no saben nada de la enfermedad, pues no llegaba ni siquiera a Colombia. Ese medicamento lo hacían en Suiza. Y, sin embargo, afortunadamente, como vuelvo y lo repito, contaba con muy buen servicio de salud. Lo mandaron a conseguir. ¿Qué edad tenías? En ese entonces, un añito ya. Ya había pasado un año en esa búsqueda. Sí, exacto. Esa búsqueda en la cual, pues, o sea, cada ratico era yo enferma. Cada ratico era yo hospitalizada y mi mamá, pues, prácticamente viviendo conmigo en el hospital. Ya después de que pueden traer el medicamento, a mi mamá y a mí nos toca viajar cada 15 días a Bogotá porque era allá donde llegaba al hospital Sena Clínica Santa Fe, que es una super clínica en Bogotá, y allá era donde me aplicaban el medicamento. Cada 15 días tocaba hacer este viaje hasta allá para la aplicación. Sin embargo, todo era tan nuevo que a pesar de que me aplicaban el medicamento, cada 15 días, o sea, yo me volví a enfermar, volví a presentar cosas, infecciones, y todo era porque la verdad es que el medicamento era tan nuevo que nadie sabía cómo debían aplicármelo, cómo debía hacer esa formulación y todo eso, ¿no? Sin embargo, así vivo yo creo que mis 6 años, o sea, yo creo que la mitad de un año la viví en el hospital. El hospital también es algo importante con todo este contexto en el que yo empiezo a desenvolverme, porque no era un contexto normal de niños, sino el contexto de clínicas. A mí se me hizo normal, o sea, yo crecí con las enfermeras del hospital, yo crecí con los doctores y afortunadamente crecí con mucho amor, o sea, las enfermeras al momento, aunque tocaba aplicarme en la canalización de las venas, sacarme sangre, lo que sea, pero todo lo hacían desde una humanidad y entendiendo que yo era una niña y o sea, me consentían muchísimo a pesar de esos dolores. Yo también me acostumbré a recibir eso, o sea, como que ya era normal que, bueno, me sacan sangre a las 4 de la mañana, era normal que se me dañaba la vena a los 2 o 3 días porque el antibiótico. Entonces mis venas, por ejemplo, son súper difíciles de canalizar. Ya los me van a adelantar un poquito porque el tema de las venas pues se me deterioraron tanto que ahora me ponen catéter implantable. Aquí tengo uno, este es el tercer catéter que yo tengo y es precisamente para cuando me hospitalizan, es para que me apliquen por ahí los antibióticos. Es más, aquí tengo otra vez las cicatrices de los otros catéteres que tenía. Bueno, volviendo al tema, a los 6 años me da una enfermedad muy grave que es un absceso en un pulmón. O sea, el absceso es
que tenía materia por dentro del pulmón derecho. O sea, todas esas infecciones nacen porque sí, porque simplemente la enfermedad mía consiste en que yo tengo un sistema inmune en cero, porque las defensas, mis neutrófilos, son los que defienden el cuerpo, el que nos virus, bacterias, hongos, lo que sea, son los que pelean. Entonces, yo lamentablemente nací sin ellos. Entonces, el factor estimulante que es el medicamento, pues hace que se crezcan un poquito, pero igual no son tan óptimos como los normales, ustedes. Sí. Entonces, sin embargo, a pesar de ese medicamento, pues es difícil para mi cuerpo curarse. Por eso necesitaba muchas hospitalizaciones y todo. Ahorita te hago una pregunta antes de seguir con la historia y no quiero dejar pasar. En esos 6 primeros años de vida, ¿tienes recuerdos donde Laura a los 3, 4, 5 años se haya sentido diferente en comparación de, por ejemplo, tú ibas a la clínica y te hubiese gustado estar jugando con tus primos, con la vecina, o sea, lo que naturalmente uno hace como niño, o tú nunca en esa edad tienes recuerdos donde te cuestionabas el por qué tú no estabas ahí jugando y por qué tenías que ir a hacer día por medio, por qué duraba tanto tiempo en una clínica? Hablemos de esa edad de 6 años. Bueno, precisamente en estos momentos que me encuentro ahora, pues yo tengo a un niño por el cual yo me confronto con todo eso, porque en mi época, y cuando yo era niña, yo no cuestionaba, yo simplemente me acostumbré. Entonces, a que mi papá me dijera, Laura, no te metas la mano a la boca, Laura, hay que lavarse las manos, Laura, no sé qué, pues yo lo normalicé. Una cosa tan tonta era que yo no me podía mojar bajo la lluvia, mientras yo veía a mi hermano mayor yéndose a jugar con los niños de la cuadra bajo la lluvia. Yo siempre tuve ese deseo, o sea, es la hora y todavía tengo ese deseo, pero lamentablemente no lo puedo hacer porque esa lluvia sé que me enfermaría. Entonces, el tema es que yo de niña tuve mucha conciencia, el contexto, seguramente lo que me decían mis papás en esa época, que no lo recuerdo como tal, en palabras, pero sí tuve una autoconciencia del problema de salud que yo tenía y sabía lo que me enfermaba. Una cosa tan simple era cuando yo tenía 4 años, eso sí tengo un recuerdo fijo, y era que yo no podía, mis compañeritas podían cogían el mecato y todo lo revolvían en una sola lonchera y todas comían de ahí. Yo sabía que yo no podía hacer eso y para mí era re triste no poder participar de eso tan tonto, ¿no? Como, ¿por qué? Porque entonces están las manos sucias de toda la gente, de todos los niños en esa época, y echándoselo a la boca, y eso era bacterias. Yo siempre veo bacterias, virus en todos lados. Claro. Y también cuando era chiquito, una vez me acuerdo que tenía una gaseosa y una niña sin querer cogió y tomó. Yo ya no me puedo tomar eso. Yo no puedo. Yo hice un escándalo porque se había tomado del mismo pico mío, donde yo tomo, y hasta tocó decirle a la mamá que afortunadamente trabajaba en ese mismo colegio. Que le comprara otra. Sí, claro, porque tiene que ser solo mío. Ahora, ese contexto de solo mío obviamente influyó en otras cosas de mi vida, ¿no? Como, bueno, soy un poco más egoísta, pero por esa condición. Sí, eso me fue marcando cierta personalidad. Y siendo muy pequeña tomas como esa conciencia y esos límites aún sin estar los papás, porque muchas veces cuando somos niños, en la dinámica y en la inocencia, como el papá dice no hagas esto y uno hace totalmente lo opuesto, tú seguías los lineamientos. Y es que ahí voy, porque me estoy confrontando eso con mi hijo, porque él ahorita tiene esos 4 años de los que yo estoy hablando y él, a pesar de todo, no tiene esa conciencia, él hace lo que se le da la gana, él se mete la mano en la boca, que coge aquí, que coge el perro, y es como, por favor, no lo hagas. Sí, claro. Ahí es como, es parte de mi personalidad que haya podido tener esa conciencia de mi enfermedad. Gracias, Laurita. Entonces volvemos a los 6 años, te da una infección en un pulmón o en los pulmones. No, en el derecho, en el pulmón derecho. Ahí me remiten a Bucaramanga, casi todo siempre era remitido aquí en Bucaramanga porque aquí es donde estaban los hospitales de cuarto nivel es que tienen todas las especialidades, todo el equipo médico. Entonces ahí uno aprende, los hospitales se clasifican por niveles. Y bueno, entonces salgo de esa enfermedad, sin embargo, al año o menos del año me da otra enfermedad muy grave que es una gangrena gaseosa.
Esta gangrena gaseosa es una bacteria que va comiendo y se va regando por todo el cuerpo, entonces come hueso, músculo, va comiendo de todo y es como una forma de gas, por eso se llama gaseoso. Entonces a los 7 años me da esa enfermedad, en ese entonces mi mamá pues estaba embarazada y le hago énfasis en eso porque es una mujer embarazada viendo a otra hija enferma y prácticamente desahuciada. O sea, a mí me desahuciaron cuando yo me enfermé, pues tuve esa enfermedad. Tenías 7 años 7 cuando te dicen tienes gangrena gaseosa Sí. y te dicen los médicos desahuciar no hay nada que hacer. Sí, porque estaba por todo el cuerpo. Mire cómo se saca una bacteria de todo el cuerpo. ¿Qué ocasiona esa gangrena? Pudre todo, se lo come todo. Entonces, la parte más afectada efectivamente era mi pierna derecha, sin embargo estaba en todo el cuerpo. Ahí entra una historia de fe, de milagro, porque pues la gente que presenció eso es la única forma que lo puede llamar y lo que pasó conmigo fue un milagro. Y era que como a mí me habían desahuciado, mis papás son católicos, entonces dijeron, bueno, Laura, hay que hacerle la unción de los enfermos, que es cuando te hacen los santos óleos, y eso porque ya no tienes no hay más posibilidades, te vas a morir. Entonces, ahí es donde pues hago la primera comunión, me consigo una de las enfermeras del equipo médico, es mi madrina de confirmación, me hacen la confirmación, me hace la unción del enfermo. Lo único que no pude fue casarme porque tenía 7 años. Porque tenía 7, sino también. Sí, exacto, como por toda la ley católica. Bueno, cuando yo recibo la hostia, y después de que pasó un momento, porque bueno, de pronto aquí les comparto unas fotos de cómo fue ese momento, todos como el COVID, o sea, máscaras, tapabocas, guantes, o sea, todos estaban así porque la bacteria se podía prender fácilmente. Es más, en ese entonces el edificio, pues el piso donde yo estaba, el 4.º piso que es de pediatría, todo quedó para mí. Los demás niños que llegaran a hospitalizarse se iban para otros pisos, porque era tan infecciosa esa enfermedad. Y la cuestión es que, muchos paréntesis estoy haciendo, es que ningún hospital en Colombia me podía recibir porque decían que en el camino yo me moría. Entonces lo que menos querían era como, bueno, no nos vamos a arriesgar, vamos a hacer todo lo posible aquí con el equipo médico que hay, ¿no? Entonces, hubo así el evento de la primera comunión de Laura, dejaron también entrar a mi hermano mayor, pues yo no me imagino mis papás en esa época cómo hacían con mi hermano. Mi papá también tenía que trabajar, además, porque él al final era el que pues proveía la familia, mi mamá conmigo, mi hermanito solo. Entonces fue un momento súper difícil familiarmente que lamentablemente yo no pude ver, yo no era consciente. Sí, yo soy consciente ahora que yo tengo mi familia, pero digo, pues pucha, ¿cómo hicieron mis papás? ¿Cómo hicieron porque tampoco en Barranca Bermeja teníamos familias, ni abuelos, ni tíos, nada, solamente los amigos de mi papá. Entonces, ¿cómo hacían esta familia para ser tan guerreros? Sí. Eso es una de las cosas que más es demasiado profundo para mí. Sin embargo, bueno, cuando recibí la comunión, la enfermedad empezó a bajar, mi piel era morada, entonces empecé como a volver a recobrar el calor corporal. Mi mamá lo describe como que una línea, la línea del color, de ya calor, el frío. Entonces, cuando esta línea yo vuelvo a recobrar el color de la piel normal, ya esta línea queda debajo de mi piel, debajo de la rodilla de la pierna derecha, y ahí sí no cambió nada. Y lo que dijeron los médicos fue, bajemos la cirugía, amputarle de una vez la pierna. Ese proceso médico tuvo muchos matices, tuvo muchos momentos críticos, como por ejemplo, una de las primeras condiciones para esta enfermedad es que uno tiene que estar en una cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica en ese entonces, pues mis papás, nadie sabía qué era eso, pensaban que era un componente biomédico, pero no, es una habitación en la cual pues tienen oxígeno así full, porque pues precisamente la enfermedad como es la bacteria es como CO2, entonces necesitan inyectarla con oxígeno. Sin embargo, en ese entonces, en esa época, eso fue en el año 97, solamente había una cámara hiperbárica en el Hospital Militar en Bogotá. Y eso significaba un traslado, significaba la posibilidad de muerte en el camino. Entonces, bueno, fue descartado en esa época. Descartado. Sin embargo, en ese entonces mi papá y un médico que es el doctor Figueroa se pusieron a hacer una cámara hiperbárica
con plástico que compraron en el centro de Barranca Bermeja para poder hacer un cuarto hermético en el cual podía tener yo oxígeno. ¿Cómo consiguieron el oxígeno? Pues como les había contado, habían desocupado todo el piso, consiguieron mangueras como las que uno les ponen aquí cuando necesita respirar, y de todas las habitaciones sacaron mangueras así larguísimas hasta la habitación donde yo estaba para ponérmelas tanto en la pierna que estaba más afectada, la pierna derecha, como a la cámara que habían hecho mis papás de plástico para que pudiera tener un entorno lleno de oxígeno. Eso fue algo como lo que se necesitaba, lo que se pudo hacer pues con lo que decía los recursos. Eso fue algo impresionante y heroico que hicieron para poderme salvar la vida. Admirable, tanto de tus papás en ese momento. Y el equipo médico que trasnochaba, o sea, eso era de quedarse horas para ver cómo poderme mejorar. O sea, todo el mundo se puso la 10 en ese entonces. Aquí pues quiero hacer una mención a todo ese equipo médico de ese entonces que en verdad todavía adoro y amo muchísimo y lo respeto porque la profesión fue otra cosa, o sea, su humanización, bueno, eso fue, no es de todo el mundo que haga eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todo ese equipo médico que, bueno, ahora a donde estoy, ¿no? De años Y después. que todavía vienen a visitarme y todavía me lo ¿Tienes todavía? Sí, claro, porque contacto? es algo ya personal. Y bueno, después de que pasó yo esta enfermedad tan grave, porque fue un suceso, pasó el milagro, me amputaron, hay un momento en el cual pues yo recuerdo y era como, a mí no me consultaron nada, o sea, nunca me consultaban qué me iban a hacer, porque siempre estaba muy malita, siempre estaba en coma o siempre estaba como ida. Entonces, uno de los recuerdos que yo tengo cuando desperté de la amputación, uno es que yo no quería escuchar ruido, me molestaba mucho el ruido, me molestaba que mi mamá rezara, me molestaba todo eso, no sé por qué me volví tan sensible. Pero inmediatamente el otro recuerdo que yo tengo es que una enfermera cuando me hablaba, Laurita, vas a poder caminar, existen muchas herramientas que tú vas a poder usar para poder caminar. Entonces la primera vez que me trajeron las muletas, me las llevaron a mi cuarto como un evento, dice, Laurita, mira, esas son las muletas, con esto vas a poder otra vez caminar, porque en ese entonces me movía en silla de ruedas en el hospital porque todavía no me habían dado de alta. Yo las cojo con mucha ilusión, porque era la ilusión de volver a caminar. Sin embargo, nadie me enseñó y me caí. Cuando me caí, para mí eso fue como, le cogí miedo a la muleta, le cogí miedo a ese proceso. Sin embargo, fue el equipo médico, mis papás, los que me motivaron otra vez como a coger las muletas. Algo que me inventé yo, era como, pues mi amputación es debajo de rodilla, como el mueble, el sofá de la habitación, pues llegaba a mis rodillas, pues me quedaba perfecto como apoyarme el mueble y con la otra pierna dar el paso, ¿no? Entonces hacía un poco esto como... Era tu manera de... Sí, para desplazarme. Eso fue como los primeros inicios. Ya luego, me traspasaban la recuperación porque fue una recuperación muy larga. ¿Cuántos meses duras? Fueron casi 4 meses hospitalizada, pero las cirugías fueron tan duras, las heridas que me hicieron y a lo largo de la pierna pues demoraron mucho en sanar, o sea, hasta tocó usar alternativas, ¿cómo le dicen? Naturales, que el azúcar, la panela rallada, porque nada me cicatrizaba. Entonces también fue un proceso largo por eso, porque mi enfermedad de base pues no ha dejado que sane tan fácil como otras personas. Las cicatrices no me cierran igual, yo hago queloide, mejor dicho. Entonces fue un proceso larguísimo por eso. Ya después de que pasé todo ese tema, el pediatra sugiere que pues vaya a otro hematólogo y en el cual se plantea la posibilidad de un trasplante de médula. El trasplante de médula normalmente es conocido para las personas que sufren de cáncer de sangre, que es la leucemia, porque es como trasplantar y ponerle otra médula, en la cual pues en la médula es donde nace la sangre.
Entonces, como de pronto esa alternativa me puede ayudar a mí porque teniendo la sangre de otro o la médula de otra persona, pues puedo regenerar. Sí, puedo tener esas defensas que me hacen falta. Entonces me voy para Bogotá. Mi mamá pues en ese momento se estaba acercando dar a luz, entonces ven a mi mamá, a la bebé que viene en camino como una posible opción de donante. Sin embargo, el médico en ese entonces, el doctor Pedraza, que está en Bogotá, en la clínica Marley, él es de los ángeles vivos aquí en la tierra. Él hace unas pequeñas modificaciones en el medicamento, en el factor estimulante, y me ajusta la dosis. Ese pequeño ajuste que él me hizo, porque como les digo, era tan nuevo que antes de todo ese ajuste, pues era muy, póngale esto, cada tanto, cada Muy tanto experimental. Sí, exacto, esa es la palabra. Pues y no es que se veía como gran diferencia. Después de que él me hace este pequeño ajuste, empiezan a ver que los cuadros hemáticos empiezan a subir los valores de los neutrófilos, ya no eran 0 siempre, sino ahora 100, 200, 300, y bueno, en la enfermedad, pues los neutrófilos cuando se bajan a nivel general de todos los humanos, entonces está 1500 es como el límite, como que uno dice, bueno, estás bajito de defensas, pero todavía puedes, ¿sí? Ya 1000 es una alarma que se llama, esa línea se llama neutropenia, y la debajo de 500 ya una neutropenia severa, quiere decir, o sea, tu cuerpo necesita ayuda urgente. Entonces ya empecé a superar esos límites y la verdad fue como una ganancia porque digamos que el trasplante de médula es lo último que uno dice como escojo porque si no funciona ya no hay nada que hacer, ¿sí? Si mi cuerpo lo rechaza, si pasa algo como lo que puede pasar en las trasplantes, pues no se puede. Oportunidad. Sí, exacto. Entonces, el que el medicamento empezó a hacer efecto y empezó a tener como recuentos normales, el médico dijo, bueno, vamos a pausar esta idea del trasplante. Además, mi hermanita que venía en camino no había cumplido con el porcentaje indicado para ser mi donador. Entonces, por eso, pues, digamos que se echó para atrás esa idea. Sin embargo, gracias a ese ajuste de medicamento, ahí es donde yo empiezo a tener una vida un poco más normal. Claro, y ese ajuste de medicamento, ¿tenías cuántos años? 8 años. 8 años. Cuando yo regreso a Barranca Bermeja, no sé cuánto tiempo duramos en Bogotá, cuántos meses, regresé a Bucaramanga porque empecé entonces el proceso de adaptación de la prótesis. Ya me acordé, en junio del 98, porque precisamente la primera prótesis que tuve fue para el cumpleaños de mi mamá. Y mi mamá siempre recuerda ese día como ese fue el regalo para ella, que verme a mí poder caminar otra vez. Entonces, en el 98 tuve mi primera prótesis, fue volver a caminar, ya no en las muletas. Entonces, El proceso de tener una prótesis y adaptarse a ella, ¿qué tan complejo es o qué tan complejo fue para ti? bueno, me voy a regresar un poquito porque, bueno, en Bogotá, cuando me tocó ir a Bogotá para el tema del trasplante de médula, resulta que una de las cosas que yo no entendía por qué pasaba y por qué pasábamos era que mi papá tenía que cargarme a Tuchin y luego montarse al bus y las muletas al lado. Mi papá cuenta que Bogotá fue muy duro con él porque nadie, o sea, como que nadie sentía como, oiga, vengan, ayudo. Cuando mi papá se montaba algo, vengan, le doy el asiento. No pasaba eso, tenía que tenerme cargada. Y en ese entonces no soy tan consciente porque al final papá es papá y uno lo ve como el héroe y gracias por tenerme, pero no sabe en verdad cómo es estar en esa posición sin que nadie más, oiga, venga, tome el asiento, el bus, porque no, en ese entonces pues no había carro, no había como esa comodidad en ese entonces. Entonces eso fue un proceso duro pues para ellos como papás, ¿no? Ahora, cuando yo regreso a Bucaramanga para el tema de la adaptación de la prótesis, como te digo, yo todo lo normalizaba que para mí, o sea, me daba ilusión, porque yo siempre dije, "Uy, volver a caminar, o sea, volver a caminar siempre fue una ilusión, pero nunca lo vi como algo malo, siempre era todo positivo. ¿Por qué? No sé, tal vez el círculo en el que yo estaba, siempre todo como dándome ánimo, la verdad no recuerdo bien, pero todo era muy positivo.
Entonces el tener esa primera vez que me hacían las pruebas de yeso, me ponían como a caminar, a todo ese proceso que se llama de rehabilitación, para mí fue normal, ¿sí? Cuando retorné otra vez a lo que debe hacer un niño normal, empezar por el colegio, mis papás me inscribieron en el colegio, la verdad no sé en qué momento pasó eso, pero Tú solamente mañana tienes el primer día de colegio. literal. La verdad nunca fue un tema de cómo iba a ser el volver a un colegio, no me acuerdo la verdad, no me acuerdo, de pronto sí, pero no tengo ese recuerdo. Sin embargo, sé que al llegar al salón no fue un tema Laura, si me entiendes, fue una niña normal llegando a un salón de clase. Afortunadamente, de pronto no todo podía salir mal, porque la verdad me iba muy bien académicamente, entonces siempre fui muy destacada con todas las cosas académicas, y la verdad la parte social tampoco fue un tema, simplemente me iba haciendo amiguita de la niña al lado, no sé, pero la verdad fluyó muy bien, fluyó como que en el colegio siempre está como eso de la niña más popular o la niña no sé qué, también en primaria pasa eso, como lo más destacado, entonces la verdad como que siempre fue muy bien recibida y con las personitas que más sobresalían, y también porque me iba muy bien académicamente. Sí tuve un encuentro con una niña de un grado mayor. Ella estaba en tercero de primaria y yo de segundo. Cuando estaba haciendo segundo, yo tenía 9 años, yo era la mayor del salón, pues por todo ese proceso que había pasado. O sea, la mayoría de los niños que están en segundo de primaria están en 7 años, máximo 8. Yo estaba ya con 9, era la mayor del salón. Entonces, como a mí me iba muy bien, hubo un momento en el que en ese colegio me ofrecieron si yo quería, me querían promover a tercero. Seguro me había acordado de todo lo que había visto antes. Pero yo no quería. ¿Quién sabe si los de tercero también le dijeron, mira que pronto puede venir esta niña? Porque, como les digo, yo nunca sentí un tema por mi pierna. Nadie se burlaba de mí, nadie me decía diferente, nada. Entonces, no sé si es que el colegio o los profesores preparaban a los niños, me va a quedar con la duda por toda la vida. Pero fue positivo, lo que sabes es que fue positivo. Exacto. Sin embargo, fue una niña que sí tuvo como un momento que me choqué con ella en un descanso, y ella sí me lanza el comentario, quite de ahí, patamocha. A mí eso sí me chocó, porque era la primera vez en mi vida que alguien me hacía un punto en eso, y que yo nunca había sentido, porque es que a pesar de todo lo que había pasado, pues nunca tuvo como una ayuda psicológica, algo como ayudarme a superar algo, porque la verdad nunca fueron temas. Tampoco me trataron como discapacitada, sino todo lo contrario, era como, mira que tú puedes volver a caminar, mira que tú puedes salir de esta enfermedad, mira, o sea, como que siempre muy positivo, nunca hubo como una connotación o una definición de una condición que yo tuviera. Es más, yo a mi enfermedad no la llamo enfermedad, sino condición, porque me condicionó mi vida, pero puedo hacer muchas cosas a pesar de eso, ¿no? Entonces, eso viniera para ti un impacto grande. Claro, eso fue como miércoles. Entonces, cuando yo me voy a llorar por los salones de atrás, que al final en ese entonces, en ese colegio que estudiaba, pues los salones tenían jardín, y todos los jardines se conectaban, todos los salones, pues un niño que me conoce, que es hijo de una enfermera de las que me trató y que me conoce de la vida, porque bueno, también en Barranca pasa así, o sea, uno se conoce con otros, entonces fulanito es el amigo de no sé de qué, bueno, en fin. Entonces un niño que está en el mismo grado de esa chica, pues me conocen, me dicen, Laura, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Entonces yo le conté, inocentemente, como uno contándole a un amigo, pero yo estaba triste. Y ya, solamente le conté a ese niño, cuando de repente interrumpen la clase en el salón en el que yo estoy, y llega la profesora de esta niña con la niña. Me sacan a mí de clase y la obligan la profesora a pedirme perdón. Entonces como que empieza a verse como, bueno, me está pidiendo perdón, esta niña llorando terriblemente, la profesora, las dos profesoras, tanto en mi salón como la del salón de ella, bravísima por lo que había hecho. Y yo, bueno, sí, o sea, como como, sí, disculpa, tranquila, no se preocupe, pasemos el capítulo. Sin embargo, esto sí se volvió un capítulo en la vida de ella, porque
Y en ese entonces el papá conocía a mi papá porque trabajaban juntos y resulta que uno de los castigos que le pusieron a ella, que fue un castigo para ella en ese entonces, pero era ir a jugar conmigo en mi casa todos los fines de semana. También iban hasta los hermanitos de ella a jugar conmigo. Y yo creo que era la forma de que sus papás querían educarla como para aceptar la diferencia, no sé. Pero al final nos volvimos amigas. Y pues a lo largo de nuestra historia de niñez y adolescencia nos encontramos y muy bien, ¿no? Pero ese fue el único capítulo de mi vida que yo tuve una confrontación con mi condición física, porque ni siquiera era mi enfermedad huérfana, que la verdad nadie la entiende. Digo, yo me he estudiado todo, sí, pero ha sido complejo y claro, porque las personas, digamos, cuando hablamos de enfermedad huérfana, sí tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Sí. Porque a veces yo tenía entendido hasta empezar a estudiar para hacer este podcast contigo, yo pensé que cuando se decía huérfana es porque no se sabía como absolutamente nada, pero ya se han ido teniendo nombres precisos para cada una de las enfermedades, ¿no? Sí, claro. Es complejo, entonces lo que tú dices, ni siquiera entendían el contexto de lo que estaba pasando y era más por la apariencia física, pero fue el único momento de tu vida donde sientes, pero para ti fue algo transitorio, ¿no? Ajá, y como que ahí está el momento donde la familia de la niña entra como en esa conciencia de educar a su hija de manera positiva y darle el mensaje donde la hacen compartir ese momento contigo. Entonces para ti también se volvió un poco más cercano a un hecho totalmente aparte y te quedas con la duda si no entablan una amistad y fue bonito, fue un proceso bonito para las dos. Sí, claro. Sí, y ahí está el tema como nosotros como sociedad. ¿Cómo hacemos para educar, para ver la diferencia, no? ¿Por qué nos volteamos a ver a una persona cuando está en silla de ruedas o está en muletas o la ve una amputada? Porque es tan extraño, obvio, porque no es una cotidianidad de todos nosotros. Entonces, no es culpa de ella, es culpa del contexto en el que uno crece, que uno se da cuenta de lo que pasa en las otras personas o cómo se ven otras personas, porque no uno habla de eso en casa. Ya los otros años, tercero, cuarto, quinto, pues ese colegio era solamente de primaria y cuando llegué a quinto hasta me convertí en la personera de ese colegio. La verdad es que fue una experiencia súper bonita para mí porque además me gané casi el 80% de los votos de ese colegio. En ese entonces eran unos 500 niños y bueno, los convencí, fui buena oradora. Te amaban. Sí, tenía potencial. Entonces la verdad fue un camino súper bonito de mi primaria. Y los profesores, me iba bien académicamente. Entonces la verdad fue como una infancia muy bonita. Sin embargo, yo siempre tuve mis pausas con el tema de la clínica porque me enfermaba, sobre todo amigdalitis, otitis, y siempre necesito tratamiento médico hospitalario por los antibióticos por vena para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, siempre tuve mis pausas, pero al final nunca me detuvo para pues seguir mi proceso de primaria con buenas notas. No, Laurita, todo lo que cuentas ha sido un proceso con muchos ángeles en el camino, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias a todas estas personas y el red de apoyo que tuve, pues nunca me vi como una mujer discapacitada, una mujer enferma. Yo siempre tuve en conciencia que lo mío es una condición. Me condiciona algunas cosas, pero no me imposibilita. No sé si está bien dicha esa palabra. Entonces, hasta mi adolescencia. En mi adolescencia, a pesar de que uno ya empieza con problemas de identidad, con problemas de bueno, porque esta niña se ve más bonita y yo no. O sea, hay un mundo totalmente que yo creo que lo vamos a ver en Intensamente 2 en la película. Entonces, que me la veo porque son tantos cambios hormonales del cuerpo que también yo pasé por eso. Sin embargo, a pesar de eso, yo pude transitar mi adolescencia también con normalidad. O sea, tuve mis amigos, mi red de amigos, mis papás igual apoyándome. Tuve también mis novios. Lo lindo de esa historia como los novios que tuve en esa época de novios. Es que de eso no vamos a hablar, de los novios no vamos a hablar. Pero ellos entienden también mi condición.
Entonces mis amigos entienden mi condición. Entonces cuando hay esos momentos de pausa en los que yo tengo que ir al médico, pues también van al médico y me ven, me van y me visitan también en la clínica. Entonces digamos que a pesar de todo, pues la red conoce mi condición y pues la aceptan con ella, ¿no? Entonces puedo seguir viviendo un contexto social en el cual pues tampoco es un impedimento lo mío. Tuviste siempre una red de apoyo sólida, ¿no? Familia, cuidadores, amigos. Vivías en una ciudad también pequeña, Barranca Bermeja, se conocían unos a otros. ¿Hay algún momento de tu vida donde esta situación cambia o se vuelve quizás mucho más complejo para ti? Sí existe un momento en el cual es cuando yo decido irme a la universidad. Lo veía como toda una aventura, el haber logrado también graduarme y ya pasar este momento, pues quería seguir un poco los pasos de mi hermano. Mi hermano en esa época estaba en Bogotá, estaba estudiando en los Andes, pero yo también quería lo mismo, porque en mi adolescencia yo siempre sentí como esa desigualdad entre hombre y mujer. Entonces, no lo veía tanto como mi enfermedad, pero era hombre y mujer. A mi hermano le daba permiso a los 16 años de irse a la calle a rumbear y yo no. Un paréntesis también es que yo me escapaba, en mi adolescencia me tocaba escaparme para yo también poder salir. Claro, mis papás me pillaron, claro que me castigaron también, pero bueno, procesos de adolescencia también que tuve. Por eso fue un reto, o sea, el tema de irse a la universidad y viajar a otra ciudad, Bogotá, capital, fue más por el reto de hermanos de cómo tú estás allá, yo también quiero estar. Sí, un poco, porque quería tener como esa misma libertad que había tenido mi hermano, de poder decidir por sí mismo y tener la posibilidad, obviamente, ¿no? Entonces yo también quería vivir esa experiencia. Tus papás. Sí, nunca hubo una conversación como tal de como los miedos, sino simplemente era como Laurita, o sea, te vas a ir lejos de nosotros y en vez de estar aquí, que también hay universidades, ¿por qué no te quedas aquí? Sí. Entonces, sin embargo, yo súper intrépida y con la valentía, como no, yo quiero irme, quiero vivir esto. Ahí es cuando empieza un capítulo en mi vida que se llama Bogotá y en el cual empiezo a chocarme con la realidad del contexto, en la sociedad en la que estamos y que, como tú dices, ya no estoy en un lugar chiquito donde me conozco con cada persona que pasa por la esquina, porque en verdad era así, sino que ya es un lugar donde nadie se conoce con nadie. Entonces hay demasiada indiferencia, hay demasiada... como no importa la otra persona, ¿no? Y entonces ahí empiezo yo a chocarme porque bueno, ya en Bogotá, entonces de la casa para la universidad me tocaba en bus. Y entonces vaya, coja bus. Entonces no es que te recojan ahí como el bus del colegio que me recogía al lado de la casa, sino que vaya y camine 3, 4 cuadras para que el bus la recoja en la parada. Entonces también es un tema cultural, ¿no? Como uno acostumbrarse a esas dinámicas de ciudad grande. Entonces, a mí me hacían las prótesis a medida, con ¿cómo se dice? El ortesista que me hacía las prótesis se fijaban en hacerme las prótesis con el músculo, cómo se veía. En detalles. Sí, exacto. Por eso, entonces, cuando estaban en el proceso de adaptación, era tranquila que se va a aparecer a tu otra pierna, entonces tranquila que va a aparecer una pierna de verdad. Y eso a mí me fue calando también porque a mí me encantaba que tuviera la apariencia de mi otra pierna para que nadie se fijara, que nadie se diera cuenta, para mí era mucho mejor. Entonces eso en Bogotá me cobró, porque resulta que claro, cuando yo me montaba un bus en Bogotá, yo ahí empecé a tener el concepto, como la conciencia del concepto de discapacidad. ¿Por qué? Porque en verdad ya esa ciudad sí hay barreras para la gente con discapacidad y yo las empecé a notar. Entonces el primer momento es cuando yo me monto en un bus y está llenísimo y yo, bueno, veo una silla azul, yo creo que tengo la posibilidad de pedirla. Y efectivamente, sin embargo, cuando yo llegaba al momento de pedir la silla azul, decía, por favor, me regalan la silla azul. Y la gente una me contestaba con las piedras en la mano. Me decía, ¿pero usted por qué? ¿Usted qué le pasa? ¿Es que está embarazada o qué? Y yo como, no, tengo una prótesis. ¿Cuál prótesis? ¿Usted qué está hablando? O sea, hasta la palabra prótesis es extraña, ¿no? Entonces a mucha gente yo dije, pues tóquela, si no me cree, mire que es mire que es dura. Entonces...
Y el tener que enfrentarme con esas pequeñas peneitas en el día a día fue como, oye, pero ¿qué pasa? O sea, qué falta de conciencia de que hay diferencias, ¿sí? Sí, porque era algo que no habías experimentado en que ya tendrías que en 19, 20 Yo años. inicio la universidad con 10, 20 años. Ahí es donde me empiezan a llegar esos pensamientos de desventaja, de si soy discapacitada. Es la primera vez que yo me siento discapacitada por tener en la prótesis. Es donde yo digo, bueno, o sea, esto no está como tan fácil como lo pensé, porque eso sí, yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Sí, yo solamente sabía que era un cambio de ciudad, pero no sabía qué era enfrentarse a una ciudad nueva. Ahí es donde me despierto de ese sueño. Claro, y en algún momento esos pensamientos de regresar a tu casa, regresar a ese calor, a la dinámica ya conocida, ciudad más pequeña, ¿se contempló? No, no, creo que era masoquista. Que no. No, la verdad, a pesar de todo eso, pues era, también tenía el otro contraste que era esa libertad que tanto buscaba yo. Porque claro, mis papás siempre, mientras pudieron, me tuvieron en un cuartico, encerradita, una burbuja. Decía mi mamá, si yo pudiera tener a la una burbuja, la tendría. Sin embargo, en un momento en la universidad, no me acuerdo, yo creo que quinto semestre, ya a mitad de carrera, en verdad, todos esos pensamientos de la desventaja y eso, pues chocaron ya en un punto en el cual yo sí tuve como un episodio de depresión. Tuve, como yo misma lo manifesté a los médicos, cómo me sentía, con las desventajas en la ciudad, como muchos profesores me exigían al mismo nivel de los otros estudiantes, pero sin tener mi mismo contexto. Entonces para mí eso me llenaba a mí de rabia y como, ¿por qué la vida es así tan injusta, no? Porque a todos los demás yo les veo normal, ¿sí? Como que nadie tiene problemas. Entonces, ahí es donde pues los mismos médicos me remiten a psicología, también a psiquiatría. Nunca tuve pensamientos suicidas o con ganas de quitarme la vida, pero sí estaba muy deprimida. O sea, esos episodios donde uno no quiere salir ni de la cama, no se baña. Yo dejé de asistir a clase por esa tristeza, como por esa tristeza con la vida en ese momento. Sin embargo, hay una persona que me confronta con esta realidad que yo tengo y que la verdad en ese entonces, a mis 25 años, todavía no había aceptado totalmente, a pesar de que yo sabía que la tenía y la condición de la enfermedad la enfermedad se llama neutropenia congénita severa, o sea, es un nombre que nadie se va a acordar después de esto. Esa es mi patología. Es el médico, el hematólogo, el que me iba a hacer el trasplante a los 8 años. Yo me lo encuentro otra vez en Bogotá y él se vuelve mi hematólogo de cabecera en Bogotá. Y él me confronta en una de las hospitalizaciones porque me dice que es culpa mía el que yo esté enferma, el que es culpa mía el que yo diga como no es culpa de la vida, no es culpa de nadie, sino la responsabilidad mía porque yo soy la que me estoy dejando de aplicar el medicamento. En este cambio, esa transición de ciudad a ciudad, pues yo misma tengo que o sea, soy la responsable de mí, ya no es mis papás, sino yo soy responsable de mí, yo soy la responsable de aplicarme mi medicamento, yo soy la responsable de mi entorno. Entonces, al final, él tiene razón y él sabía que yo no me estaba aplicando la inyección juiciosa como debería aplicármela, porque esta inyección es todos los días de mi vida. Es como una insulina, muchas veces muchas personas la comparan así, pero no es insulina, es un factor estimulante de granulocitos. Y yo la necesito para que me proteja y me defienda a mi cuerpo de que si tú tienes gripa y haces achú, pues no me enferme, o sea, no sea tan fácil para mi cuerpo enfermarse. Sin embargo, puede que sí me contagies, ¿no? Pero eso me da la oportunidad de como, bueno, peleemos un poquito más con el virus. Podemos decir que en ese momento es donde te enfrentas realmente a la vida, a asumir la responsabilidad de lo que dices de mi enfermedad y ya a interiorizarla de que sí tengo una enfermedad y tengo una responsabilidad de una cuota, que tal vez a los 25 años esa cuota la llevaban 50 y 50. Tú estabas en el proceso, sentías los dolores, las enfermedades, pero el 50% eran tus papás ahí
velando de que todo estuviese en orden, y cuando eso no pasa es donde llegan esas confrontaciones internas para ti y hacen un cambio y un avance grande en tu vida. ¿O cómo lo ves tú, Laura, a los 25 años, cuando el hematólogo te dice: tú eres la responsable de no estar con el medicamento juiciosa? ¿Fue confrontante para ti y te abrió la puerta del cambio, o te llenó de rabia? No, por supuesto, claro que me llenó de rabia que me confrontara de esa manera, porque yo decía, ¿cómo se atreve a decirme esto? Pero cuando me pasó la rabia y dije, no puedo creerlo, ¿será que en verdad es esto lo que está pasando? Porque yo no era consciente que yo misma me estaba haciendo daño. Entonces, bueno, muchas veces el psiquiatra intentó medicarme, pero afortunadamente nunca tomé esas medicaciones porque todas eran contraindicadas con las defensas, entonces afortunadamente Le bajaban el sistema inmune. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a ver qué pasa si me la pongo todos los días, voy a ver qué pasa si soy juiciosa. Entonces yo, pues como uno cuando, pues no sé, en mi caso en la universidad, pues yo siempre estaba haciendo trabajos con amigas, me quedaba en la casa de otras, o sea, como que siempre había pijamadas por todos lados. Y a mí me encantaba esa vida, entonces me llevaba mis medicamentos de mis amigas y bueno, ya me la aplico antes de salir, y ya tomé una conciencia de tener este medicamento y aplicarme todos los días la inyección. Efectivamente empezó a haber un cambio positivo, porque ya no me hospitalizaban tanto. O sea, en un semestre a mí me hospitalizaban de 3 a 5 veces al semestre, y son hospitalizaciones que duran una semana, 15 días. Entonces había profesores que me comprendían, hay otros que no. Entonces como que yo, ay Dios mío, ¿cómo hago para pasar igual que todos y ver la misma carga académica que todos? Cuando tomé conciencia del medicamento y eso, también te empecé a bajar la carga académica. Hey, Laura, si no eres capaz, no importa, ve más suave, ve al ritmo que tú puedas, saca tu carrera adelante con los proyectos que tú quieres, pero tú sabes en qué eres capaz. Ahí yo tuve una conversación con mi papá, porque al final ver menos materia es igual el mismo gasto, el mismo arriendo, el mismo transporte, pero mi papá siempre me apoyó, mis papás. Entonces ahí fue como, bueno, ¿yo qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Pero eso me ayudó muchísimo. Así que la parte ya después de darme como ese totazo con la vida, pude sacar mi carrera adelante. Terminas con todo el equipo, amigos que empezaron en la universidad de primer semestre, o te gradúas mucho después por todos los temas de salud, por todos esos momentos de stand-by. Bueno, afortunadamente la dinámica de mi carrera era que a partir del sexto semestre pues uno podía empezar a perfilarse. Entonces de por sí hubo una separación con mi grupo de amigos con los que iniciamos, sin embargo seguíamos siendo amigos. Entonces a pesar de eso pues yo pude tomar mi tiempo para la universidad. Sí me gradué un poco más tarde, o sea yo me tomé 7 años para terminar la carrera. Entonces, pero igual no pasó nada, o sea, todo súper bien. El momento del grado, la verdad, fue muy bonito para mí. Me sentía muy como haber logrado lo que tanto, pues, en mi contexto, pues, es tan normal, que es ir al colegio, graduarse del colegio, luego ya coger la universidad y graduarse de la universidad. Sin embargo, ahí empieza otro capítulo de mi vida, y es el tema de buscar trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería seguir con esta idea de seguir siendo independiente, que yo quiero, que yo ya no, o sea, una bobada como comprarse un desodorante, yo no quiero que mi papá me lo compre, yo quiero comprármelo, yo quiero comprarme mis cosas. Entonces empieza este camino. Yo hice una práctica en la universidad en un grupo de investigación, y a mí me encantó esa línea de investigación porque tenía que ver con todo la ergonomía. Todo eso me gusta pues precisamente también porque soy usuaria de la prótesis. Me hubiera gustado seguir como en ese ámbito. Sin embargo, cuando empiezo yo a presentarme en entrevistas, es donde me choco con la realidad, porque siempre he sido muy honesta con mi situación, siempre he podido hablarlo, y porque no quiero engañar a nadie, porque va a pasar. Entonces yo le decía a las personas que me entrevistaban como, bueno, mira, tienen que saber algo de mí, porque a mí me encanta lo que quiero hacer, pero hay veces que mi vida me pone a hacer unas pausas porque me enfermo. Quiere decir que hay veces que me van a hospitalizar, eso ya está fuera de mi alcance, y duro 7 o 10 días hospitalizada, depende del tratamiento, pero puedo volver, o sea, yo vuelvo, yo puedo seguir. Y
después de como 5 entrevistas que yo tengo, yo veo que nadie me llama, pero a pesar de que la gente le gusta mi perfil, o sea, es como, pero ¿por qué nadie me llama? O sea, ¿por qué nadie me dice como, Laura, no me gustó por esto, por esto, por esto? Yo creo que muchas personas pasamos por eso cuando no nos llaman. Y ahí es donde yo me doy cuenta, claro, ¿cómo me van a llamar? Si empieza, cuando uno es empleador, empieza a tener miedo de que le pase un accidente de trabajo. Yo quiero trabajar en esa ergonomía, claro, es que yo me puedo caer en el trabajo, si me enfermo, entonces luego las incapacidades me la tienen que pagar. O sea, empieza un mundo laboral que no está creado para mí. Entonces yo entiendo a la persona por qué no me quiere contratar. Yo lo entiendo y la verdad, pues sí, qué lástima, porque me hubiera encantado trabajar con esa persona o con ese grupo o con otra empresa. Entonces, pero ahí es donde me doy cuenta otra barrera que me llega a mi vida, es el no poder ser autosuficiente porque yo tenga trabajo. Entonces ahí es donde digo que empieza otro capítulo en mi vida, porque sin querer queriendo, pues como me bajoneo tanto, ahí sí decido volver a Barranca Bermeja con mis papás, porque estoy un poco frustrada de que esa ansia de querer ser libre, de querer ser autosuficiente, no la voy a poder lograr. Entonces cuando vuelvo a Barranca, ahí es donde cambia totalmente mi vida. Y en ese entonces, en la cuadra donde vivían mis papás, conocí a un grupo de teatro y en el cual ellos empezaron a formar un restaurante. A medida que ellos iban creciendo, pues se me dio la oportunidad de preguntar si yo podía ser mesera en ese restaurante. Y ya, pues me salió la vacante. Fuiste aprobada. Sí, exacto. Entonces ahí tuve un choque bastante grande con pues, mis papás, porque desafortunadamente no era lo que ninguno de nosotros habíamos esperado. Pues, yo salí de la universidad creyendo que me iba a ganar 1.800.000 en esa época. Y yo decía, no, es que ese es mi sueldo mínimo, por todo lo que yo sé. Claro, esas son las expectativas de todos al graduarnos. Ajá. Entonces, como también tenía el otro propósito, que era poder conseguir trabajo y todo eso, pues el primero que me salió fue esa posibilidad. Entonces dije, bueno, pues hagámosle. Y en ese restaurante, que ahí es donde pues conocí también a Ricardo, que es un compañero de aventuras. Entonces, es donde empiezo como a enfrentarme con esa ¿cómo se le puedo llamar? Como a esas ganas de cumplir lo que yo me había prometido. Entonces es buscar un trabajo. En ese restaurante, a pesar de que era mesera, pues pude poner como ciertos granitos de arenas con temas, conocimientos que yo tenía y que no tenía ningún otro del equipo. Entonces, el decorar, el poder hacer el menú, como cositas que tal vez yo tenía como habilidades y otras personas no. Entonces, afortunadamente, como que me sentía muy útil en ese sentido, ¿no? Igual dejé de intentar buscar trabajo porque sé que con mi historial, pues ya entendía y lo profundicé, que era muy difícil de que alguien dijera, venga, Laura, trabaje conmigo con un contrato. Y bueno, entonces ya ahí pasa como el otro capítulo de mi historia, y es como ahí yo tenía ya 27 años, ya me gradué con 27 años, y, y me enamoré de Ricardo, y ahí es donde empieza otro capítulo de mi vida. En toda esta transición que has tenido de vida, nosotros como seres humanos, desde que nacemos hay un sistema de creencias que no nacemos con el sistema de creencias, pero viene desde la educación, las costumbres, en nuestro entorno y por supuesto lo que nosotros vamos desarrollando como seres humanos independientes y vivenciales. Si yo te preguntara en este punto, Laurita, ¿qué creencia tenías o fue desestructurada con el tiempo y te das cuenta en este punto de tu vida? Yo creo que a lo largo de mi vida tuve muchas creencias, pero la más importante era que yo no podía hacer ciertas cosas.
entonces que yo estaba limitada por la condición de enfermedad, por la condición de la prótesis. Sin embargo, digamos, el camino que he podido recorrer me ha dado la certeza de que sí, sí puedo hacer muchas cosas de las que muchos habían pensado que no. Y por ejemplo, el ser mamá. El ser mamá era algo que yo no concebía en mi vida, nunca lo concebí, pero cuando llegó fue un despertar de lo que yo no sabía que podía sentir. Entonces ahí está la primera y es que sí puedo hacer cosas y sí no tenía limitante y puedo crear vida. ¿Cómo fue darte cuenta que decías, ni siquiera se me pasaba por la cabeza, ni estaba en mis planes de vida ser madres? Ese pensamiento que tenías, ¿en qué momento cambia completamente y dices, me puedo dar cuenta que puedo dar vida? Bueno, ese es uno de los momentos más sensibles que he tenido y más consciente. Resulta que en una mañana me levanto y me doy cuenta de que tengo la cama con manchas de sangre muy raras, no parecen de la menstruación. Entonces, como siempre, un signo de alarma para el hospital. Entonces me voy a urgencias, me hacen exámenes de protocolo y cuando me llaman para leerme esos exámenes, a ver qué es lo que había pasado, ahí es donde me dan la noticia de que era, pues, que fue un aborto espontáneo y que tenía 4 semanas. Para mí todavía es un tema muy sensible porque gracias a esa noticia es que yo me doy cuenta de que, oh por Dios, mi cuerpo tenía vida por dentro. Entonces de una vez el vientre y la noción, o sea, me cambia todo. O sea, yo maduro ahí en ese momento. Porque como vi hace muchos años, como uno se vuelve el transporte de la vida, como una cápsula de vida. Entonces, para mí significó muchísimo que me hayan dicho eso. A pesar de que lo perdí, tuve en mi vientre a mi hijo o a hija. Entonces, a mí eso me despertó tantos sentimientos que yo dije, si la vida me vuelve a dar la oportunidad, yo quiero vivirla. Y me la dio. ¿Te la dio? Sí, me la dio. Y la verdad, a pesar, porque yo decía que no quería tener hijos o no pensaba en esa posibilidad, era porque por la misma enfermedad mía, porque o sea, no hay investigación de alguien que tenga mi patología que haya pasado por esto. Ya cuando me llega esa noticia, pues la asumo con todos los miedos que tuve, pero la quería asumir, así como he asumido cada una de mis etapas en la vida. ¿Sí? Y esta era una más y tampoco iba a dejar vencer. Aquí es cuando, con todas las citas, porque al final a mí me catalogan como una paciente de un embarazo de alto riesgo, pero por mí, o sea, por las complicaciones que yo podía tener, ahí es donde una genetista me dice, Laura, tú tienes que saber que Arthur tiene el 50% de probabilidad de nacer con lo mismo que tú. Eso sí, yo no me lo esperaba. Yo, miércoles, y el 50% de probabilidad de no nacer. Pues yo todos los días, yo decía, por favor, vida, que no nazca con lo mío, por favor, por favor, por favor. Pero también con el papá del niño, yo hablaba de que si llegaban a nacer con esta condición, y esto en verdad fue un clave por parte del papá del niño, diciéndome que si nacía con eso, mire lo que yo he podido lograr. Así que para él no podía ser ninguna limitante también que pudiera lograr tener su vida como la he tenido yo. Y esto a mí me alimentó y me ayudaba mucho a pensar como, claro, o sea, es que yo puedo vivir con mi inyección, yo puedo hacer muchas cosas, yo he podido lograr muchas cosas de las que muchas personas no han podido. Entonces, eso me llenaba mi energía y de positivismo. Ahí me está llamando. Ahí está mamá, ahí lo escuchamos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dime, Arthur. Después de que la genetista te da la información de que hay 50% de probabilidades de padecer la misma enfermedad, ¿cómo llevas esa información y cómo emocional y psicológicamente, digamos,
interiorizas todo eso que te acaban de decir, porque yo pienso que es un impacto, lo que tú decías. Yo nunca imaginé ni pensaba pues en esa posibilidad hasta que ella abre esa puerta. Entonces, ¿cómo gestionas eso durante el embarazo? Por la cabeza a uno pasan muchas cosas y efectivamente yo le rogaba al mundo y al universo que por favor Arthur no llegara con esto que también pues padezco yo, porque no quería que pasara por lo mismo, ¿no? El sufrimiento de las agujas, el hospital, bueno, en fin, tantas cosas que padecí yo. Entonces, obviamente me dio mucho miedo, pero digamos que también tenía una conciencia de que no me podía preocupar porque todas esas preocupaciones se las voy a transmitir a mi bebé en el vientre. Entonces ahí es cuando también me pongo en la posición de mi mamá, de cuando yo estuve enferma y ella estaba embarazada, o sea, pobrecita mi hermanita que estaba ahí en el vientre, porque cómo mi mamá iba a evitar llorar por mí que yo estaba a punto de morir. O sea, entonces ahí es donde yo digo, Dios mío, o sea, tengo que tener la fortaleza para que no transmitirle esto a mi bebé, estas preocupaciones, porque si llega con eso, pues lo vamos a enfrentar, ¿sí? Mi embarazo, como te digo, fue catalogado de alto riesgo, pero sin embargo, fueron como citas médicas de control, porque así como mis citas médicas con el hematólogo, bueno, en este caso se añadió el perinatólogo. Hubo una junta médica antes de que yo tuviera a Arthur, en el que se decidieron muchas cosas específicas, como, mira, si Arthur, primero la condición que Laura necesita para que el bebé nazca, tiene que ser parto natural. ¿Por qué parto natural? Porque una cesárea es abrir capas de piel. ¿Qué quiere decir eso? Al abrir se puede contaminar, se infectan y bueno, Laura pasa por un proceso que no queremos que pase. Entonces siempre se vio como la intención de que siempre fuera parto natural. Que si no me llegaban las contracciones, entonces hay que inducir el parto. Que si no sé qué, entonces todo fue estrictamente planeado en el hospital, en la clínica en la que iban a hacer Arthur, porque necesitamos que fuera de 4º nivel, que tuviera hematólogo pediatra, hematólogo adulto, infectólogo pediatra, infectólogo adulto. Bueno, en fin, todo un equipo, claro. También disponibilidad en UCI, que si pasaba algo. Entonces, o sea, todo fue fríamente calculado. Entonces, al momento en que Arthur nace, que afortunadamente lo pude tener en parto natural, pues, qué explosión de emociones, ¿no? Sin embargo, mi bebé, por precaución, nació bien, se veía muy bien, pero lo primero que hacen los médicos es tomarle un cuadro hemático del cordón umbilical, de esas células madres que les había hablado. Entonces, para ver cómo nace el de neutrófilos. Ahí tenemos como la primera, esos resultados eran demasiado importantes. Sin embargo, mientras salen los resultados, amigos se los llevan a UCI. Ahí es donde me dan la noticia, pasan 2 horas, pues uno en el parto natural uno termina mamado. Yo no sé en cesárea cómo sea eso, pero la fuerza que uno hace en todo el cuerpo, pues uno está cansado, uno tiene hambre. Exhausto, sí. Entonces, bueno, mientras me recuperaba del parto, pues me llega la noticia de que Arthur nació con 700 neutrófilos. Quiere decir que Arthur sí nació con neutropenia. Quiere decir que sí nació bajito de defensas, porque lo que yo les decía a ustedes, lo normal, más mínimo es 1500, sí, 1500. Él nació con 700. Entonces eso fue como, ay, Dios santo. Sin embargo, bueno, luego lo sacaron de UCI porque ya hicieron los resultados, me lo dieron, yo no estuve conmigo, pues él y yo estábamos hospitalizados porque teníamos que tener vigilancia, ¿no? Entonces, pues obviamente lo tuve en la misma habitación. Y sin embargo, al día siguiente, la doctora le toman otro cuadro hemático. La doctora dice que le bajaron a 300 neutrófilos. ¿Eso fue al día siguiente? Al día siguiente. Quiere decir, entonces la hematóloga pediatra de ese momento me dice, mira, Laura, como si están disminuyendo, quiere decir que algo pasa. Entonces, inmediatamente, mañana le vamos a tomar, o sea, el 3er día de nacido de Arthur, le vamos a tomar una aspirada de médula. La aspirada de médula es la forma, el examen con el que se puede diagnosticar mi enfermedad, porque ahí es donde deja ver las fallas de la médula ósea. Ahí ellos ven cómo nace cada célula y cómo se va desarrollando. Entonces, como los neutrófilos, la célula, pues ahí podrían ver si tiene la falla que yo tengo. Entonces,
Cuando lo bajan a ese aspirado de médula, porque eso es bajo anestesia, yo no puedo ir con él porque también estoy recién parida, yo no puedo acompañarlo, tengo que acompañar al papá. Resulta que eso se demora 40 minutos máximo. Pasaron esos 40 minutos y Arthur pues no llegaba a la habitación, no llegaba, y yo estaba súper desesperada. Y ahí es donde pues ingresa Ricardo acompañado de una doctora. Casualmente ella fue vecina de mi infancia, vivimos en la misma cuadra, estuvimos en el mismo colegio, diferente grado, pero no tenían una cara muy buena que digamos. Entonces cuando es que me dicen como, mira Laura, a Arthur le hicieron el aspirado, salió bien, pero la doctora decidió dejarlo en UCI. Para mí eso fue como, ¿por qué UCI otra vez? ¿Qué pasó? Entonces, Te embarga una preocupación. no, yo me desesperé, o sea, jamás, o sea, como las novelas que yo jamás pensé eso. Y en verdad yo me desbordé emocionalmente. Para mí fue la peor noticia de la vida que mi hijo estuviera en UCI, y no por protocolo, sino porque algo pasó. Entonces cuando me dicen que es que la doctora le vio un ombligo rojo, es una de las primeras infecciones que da cuando en la enfermedad que tenemos, y efectivamente era una onfalitis. Ahí es donde me dicen como Laura, le empezaron tratamiento con 2 antibióticos que son fuertísimos, son de 4ª generación, o sea, eso es que son, pues para el que conozco lo voy a decir, o sea, meropenem y vancomicina para atacar esa infección. E inmediatamente dice la doctora, Laura, hay que empezar el medicamento el factor estimulante de granulocitos, hay que empezarlo inmediatamente. Yo obviamente, bueno, efectivamente eso es lo que nos da como nosotros como la noticia de que Arthur sí nació con mi condición de salud. Empiezan a aplicarle el medicamento al segundo, tercer día. Al tercer día, o sea, después de la aspirada de médula ya me dan el antibiótico y le empiezan a aplicar el medicamento, pues a mí me lo dicen para tener el aval, claro que sí. Entonces ya, bueno, mi hijo dura en UCI unos dos días. Obviamente yo tengo mucha impotencia y mucha desesperación porque a mí me tocaba ver los horarios. Cuando un paciente se va a UCI es con horarios, entonces no poder tener a mi bebé, sino que, bueno, en la UCI tener como cierto tiempo. Ahí también tuve otra decisión como madre que tuve que tomar, y era que si lo iba a alimentar con pecho o con tetero, ¿cómo se llaman? Bueno, tetero, Con fórmula. con leche de fórmula. Y era porque como tampoco se ha estudiado si por medio de la leche uno secretaba pues parte del medicamento, como eso no está comprobado, pues no se sabía si Arthur le iba a hacer mal o bien. Ahí me dejaron los médicos toda la decisión a mí. Ellos no decían, Laura, no podemos decirte ni aconsejarte porque no sabemos. Ya ahí es tu instinto de mamá. Entonces yo escogí no lactarlo, pero porque no sabía si iba a ser contraproducente o no. En el día de hoy yo digo, ojalá lo hubiera lactado, porque si le segregaba, pues al final vitaminas más medicamentos, pues no le hacía mal. Claro, pero en ese momento tú no querías ni el mínimo riesgo de que uno pueda hacer, entonces fue la decisión correcta en el momento justo. Como madre uno siempre hace lo que en ese momento tiene como instinto y cree que funciona para el bienestar. Claro que sí. Entonces, bueno, mi hijo, bueno, ya después de todos esos momentos desesperantes y eso, pues mi hijo se estabiliza. Efectivamente, ya los médicos tienen un bagaje con mi formación, con lo que yo viví. Entonces ya a mi hijo le dicen, bueno, estos microgramos le sirven para esta edad, para estos meses, eso se calcula con todos estos datos. Entonces Arthur le empiezan a decir, bueno, día por medio Arthur va a tener este medicamento. Yo pido a los médicos que me entrenen para yo aplicar la inyección a mi hijo, porque para mí era demasiado importante de que yo pudiera hacer esto en casa para poder tener esta autonomía que yo también he podido tener a lo largo de mi vida. Entonces yo quería aprender a aplicársela también, porque la verdad es que si yo comparo el servicio de salud de mi época, no sé si es un tema de época, no sé si es un tema de clínicas, pero el equipo médico que estuvo conmigo era tan humano, era tan sensible a lo que yo pudiera sentir, que cuando lo que veía con mi bebé, que por los que tenemos bebés, una pulguita de nada, entonces que lo pullen
yo quería evitarle el dolor más grave, o sea, quería evitarle todos los dolores. Entonces yo decía que si yo iba a aplicar, yo se lo iba a aplicar mucho mejor. Sí, claro, por supuesto, desde el amor. Efectivamente, pues yo aprendí todo eso. Pero ahí llega el segundo reto que todavía lo estamos luchando. Y no es la enfermedad, es el terrible sistema de salud por el que tiene que atravesar, yo creo que el 90% de los colombianos, y son las EPS. Mi hijo no puede tener el mínimo servicio de salud porque yo soy Régimen especial. régimen especial y además, se me olvida la palabra, hija de mi papá, ¿cómo se dice? Beneficiario. Beneficiario, yo soy beneficiario, no soy directa. Entonces, no puedo meter a mi hijo. Entonces, tenía que ser por parte de papá que él estuviera ese servicio de salud. Entonces, ahí nos encontramos con la primera barrera en el sistema político en Colombia y era que al mes después de que cumplan el mes es que los pueden afiliar. Quiere decir que todos los bebés de Colombia cuando nacen, el primer mes pues los cobija la mamá, pero como en este caso yo tenía régimen de excepción, régimen especial, pues yo no podía tener a mi bebé, mi hijo estaba en un limbo que ni podía ser de papá ni podía ser mío. Entonces ahí empieza el dilema, claro, él necesita el medicamento. Claro, porque ya había algo de ya estaba diagnosticado como tal, entonces no era opción. Y ahora empieza que como los medicamentos el medicamento que necesitamos es catalogado de alto costo. Nunca fue un tema en mi vida, pero ahora sí va a ser un tema para la salud de mi hijo, porque claro, como es de alto costo, entonces las EPS no lo aprueban. No, o sea, es un delirio. Entonces con mi hijo, entonces tocó poner tutelas, tocó poner peticiones, derecho de petición, hablar con todo el mundo. Y yo no sé si porque el papá sea extranjero eso también haya servido, pero Dios mío, o sea, la EPS, si uno no pelea de esa manera, lo dejan morir. Es que es una impotencia terrible. Entonces, o sea, ¿cómo yo voy a pasar todo ese proceso y me van a dejar a morir a mi hijo porque no le dan medicamento? O sea, yo por qué sí y él por qué no. Entonces, Laurita, quiero que pongamos un poco más en contexto a las personas que nos ven y escuchan de el medicamento para Arthur. ¿Es diario, es semanal, es mensual? ¿Cada cuánto te lo da la EPS o cómo te lo suministra? O sea, que nos cuentes un poco cómo viene esa lucha, qué es lo que debe ser y cómo está pasando en este momento de la edad de Arthur. La EPS en la que está inscrito Arthur es Sanitas. Y bueno, este medicamento se aplica día por medio. Yo se lo aplico en la noche antes de irnos a dormir. Es como nuestra rutina. Sin este medicamento, como les contaba con mi historia, no podemos vivir. O sea, es un medicamento súper esencial para podernos defender y estar en el día a día. Porque sin este medicamento cualquier virus, cualquier bacteria, algo que esté en el ambiente, en las superficies, nos hace daño. Por eso para nosotros el COVID no fue como, ay, tapabocas, no. Yo ya tengo una educación del lavado de manos, de hablarse a cierta distancia, o que si toso o estornudo algo así, esto no lo sabe todo el mundo. Entonces tengo una educación por esto. Entonces, el que Arthur no tenga su medicamento es quitarle la posibilidad de vivir, es ponerle de papaya todas las enfermedades, como mira, cójalo que este niño está ahí para que le den cualquier enfermedad. Efectivamente, Arthur, mientras tenga el medicamento, sí ha tenido infecciones, sí ha tenido cosas, pero todo se ha superado. O sea, es como yo. Nos hospitalizamos, pasamos un tiempo, eso lo sabemos, pero nos recuperamos, nos levantamos de esa enfermedad, de esas infecciones bacterianas o de virus. Entonces, de esa podemos salir siempre y cuando tengamos el medicamento. Por eso es tan esencial, por eso siento que cada vez que nos toman el pelo de una manera absurda, que nos dicen hasta que está descontinuado, que dicen que está desabastecido, y yo les contesto esos correos a la EPS, oiga, es que yo también me aplico ese medicamento, no me metan los dedos a la boca.
es que jamás ha estado desabastecido y cuando en mi época lo traían de Suiza. ¿Y ese medicamento te lo entrega la EPS de manera semanal o mensual? ¿Cómo es el suministro? Me hacen entregas cada 15 días. Resulta que después de tantas peleas que yo he tenido y tanto, pasé un derecho de petición de que, porque estos medicamentos de alto costo, en el año 2015 más o menos existe una ley que es la de la custodia en los medicamentos de alto costo, porque antes existía un mercado negro. Entonces, para evitar todas esas cosas que hacen la gente con... Se legisló. Sí, entonces se creó una IPS que es la encargada de... El suministro. Sí, pero sin embargo, cuando Arthur nació y bueno, cuando le dan el medicamento, a él nos tocaba todos los días que tocaban el medicamento trasladarnos a esa IPS para aplicárselo. Yo, la verdad, ahogué porque Arthur, tan pequeñito, cada vez que yo salía en coche con él, además de mi condición de prótesis y estar con un bebé, pues el traslado, pues para mí era un peligro, ¿sí? El ambiente, cualquier cosa, todavía está muy chiquito, todavía no tiene como lo normal de un bebé, ¿no? Y además con esta condición. Entonces yo, la verdad, hice un derecho de petición de que por favor esto me lo dieran a mí, bla, bla, bla. Después de tantas luchas, ya tengo yo la custodia, pero me hacen entrega cada 15 días. No es que como mi servicio de salud que me da, tome 2 meses. No, a mí Arca me dan cada 15 días. Pero eso es una ganancia. Para mí es una ganancia porque sé que yo misma, o sea, nadie va a estar más pendiente o nadie más va a estar pendiente de Arca que yo. Y en esos 15 días ha pasado que se acaba y llega el día 16 y no tienes medicamento. Claro, todavía, o sea, hace una semana me estaban tomando el pelo y me dijeron que estaba desabastecido y que llegaba hasta el 6 de junio. Yo decía, pero es que es ilógico, me toca como un orden de ir primero a la Secretaría de Salud, a Supersalud, en las redes sociales la han usado, sobre todo el restaurante, que es la que más tiene gente, pues personas y que nos conocen, porque al final pues el emprendimiento que nosotros tenemos es muy humano, no es una franquicia, entonces como que la gente empieza a conocerte a ti como persona. Entonces, bueno, hemos usado todos los medios para denunciar esto, porque para mí cada vez que le quitan que le quitan el medicamento amigo, que no se lo da por cualquier excusa, para mí eso es un intento de homicidio. Para mí eso es que quieren matar a mi hijo. Entonces, de una vez, como toda mamá que ama a sus hijos, claro, por supuesto. No sé si quieras aprovechar, Laura, este espacio para hablar directamente a la cámara y dar un mensaje a nivel de entidades de salud sobre lo que nos cuentas, pero ya más de manera directa. No sé si quieras decir algo mucho más conciso y claro, hacer una invitación, quizás ya como has vivido y llevas 5 años, tiene Arthur en este proceso de lucha, donde tú dices, o sea, basta, o sea, ¿por qué tengo que seguir? Ya han pasado 5 años de Arthur y tengo que seguir en ese mismo proceso. Entonces, estamos completamente abiertos para que puedas hacer y expresar esa denuncia pública en este espacio, si así lo quieres hacer. Bueno, quiero agradecer mucho este espacio porque la verdad lo que busco con esta historia es poder sensibilizar y poder hacer también una denuncia pública, porque mi sistema de salud sí me permite a mí tener calidad de vida y poder vivir y a mi hijo no. Si mi hijo tiene la misma condición mía y podemos tener la misma calidad de vida. Cada vez que la EPS nos niega a nosotros, la EPS Sánica en este caso, nos niega a nosotros y me manda correo, me manda a decir que no tiene medicamento para mi hijo, para mí eso es un intento de homicidio. Para mí eso es que quieren ver a mi hijo muerto. Y yo sé que mi hijo tiene todas las posibilidades de tener una vida y tiene el derecho a la vida, igual que yo he podido construir la mía. Estas enfermedades huérfanas, el sistema de salud de Colombia seguro no está hecho para nosotros, para los que tenemos enfermedades raras, enfermedades huérfanas. Pero nosotros estamos aferrados a la vida, nosotros queremos vivir y queremos seguir disfrutando lo que podemos, con las condicionantes que sí tenemos, es verdad, pero no con limitantes, no. Yo vivo con la incertidumbre de si me van a entregar el medicamento de mi hijo o no.
Yo tengo que, en mi día a día, si me dicen, Laura, no hay medicamento para darte, yo de una vez tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo, dejar de ser mamá, para irme a las oficinas, a poner denuncias a la Supersalud, a los diferentes medios, personería, a la Defensoría del Pueblo, para que me escuchen y mandar correos como una loca diciendo, déjenme vivir a mi hijo y dejen de inventar excusas porque el medicamento siempre hay, este medicamento de nosotros siempre hay, nunca se ha agotado. Y para mí es demasiado triste ver cómo tal vez quieren ver que uno se rinda y que no luche por el hijo de uno, pero es importante porque este medicamento sí es de vida o muerte. El día que nosotros dejemos de ponernos a aplicarnos el medicamento es darle una posibilidad a la muerte de que venga por nosotros. Y yo he podido hacer muchas cosas en mi vida, ahorita tengo 34 años y quiero seguir viviéndola, quiero seguir siendo mamá y quiero que mi hijo recorra lo lindo que he podido recorrer yo también en mi vida. Así que hago un llamado a todos los entes, los políticos, a todos los que están en el Senado, a todas las organizaciones, la Supersalud, a todas las EPS, de que no sé si es un tema de cambio de leyes, pero efectivamente muchas personas sí estamos aferrados a la vida, muchas personas sí queremos seguir en esta vida y por favor no nos quiten el derecho a vivir, no le quiten el derecho a mi hijo a poder desarrollarse. Les pido y le hago un llamado de que no nos tomen más el pelo y que todas las familias que también pasan por lo mismo tampoco se rindan, porque es verdad, a mí me toca salir con pancartas, me toca usar las redes sociales, pero Dios mío, no deberíamos pasar por eso porque ya tenemos una lucha y es la lucha de nuestra enfermedad. Laurita, tú inauguras un nuevo espacio de nuestro podcast y quisimos implementar desde nuestras redes sociales para que todos ustedes puedan hacer parte de cada una de las grabaciones una dinámica de preguntas. Entonces eso lo hicimos el día de ayer y las personas llegaron, escogimos alguna de las preguntas que hicieron. La idea es preguntarte, Laura no sabe absolutamente nada, sí sabe un poco de la dinámica, pero le dijimos hasta el momento. Entonces te voy a compartir algunas preguntas que nos han dejado y tú nos contestas. Si no hay alguna que no quieres contestar, simplemente dices paso y no hay lío. Son pocas, son 4 preguntitas, entonces aquí vamos. Aparte me tocó ponerme gafas, acá me estaban haciendo ya bullying. Ya me lo como eso, sí. Entonces, la primera es, ¿cómo tuviste herramientas para afrontar tu enfermedad desde niña o no tuviste las herramientas? Bueno, yo creo que sí tuve todas las herramientas, pero más que herramientas fue el apoyo primero familiar y indudablemente mi papá y mi mamá son el soporte más grande. Después va el equipo médico, de que por supuesto hablo de esa humanidad desde que hacían práctica de su profesión, porque sobrepasaban su profesión por encima del ser humano, o sea, el ser humano es lo más importante. Y ya afortunadamente también como pues crecí en un ámbito bastante cercano, la ciudad pequeña, pues que todos se conocían con todos, entonces eso también ayudó mucho porque nunca me hicieron sentir como la diferente, la discapacitada, la de la enfermedad, sino que siempre fue como, uy, qué valiente, uy, qué guerrera. Entonces eso me dio mis herramientas para poder nunca sentirme mal, ¿sí? La invitada considera que es una persona discapacitada. Muy buena, súper importante esa pregunta para mí personalmente porque en un principio no lo pensé, yo no jamás tuve como noción de esa palabra en mi vida y fue cuando cambié de ciudad que ya me hice consciente, sí tengo una limitante, sí soy discapacitada. Sin embargo, siempre veo como lo que tengo, en vez de llamar la enfermedad, la llamo una condición, porque sí me condicionan mis cosas en el día a día, pero no me imposibilita de. Entonces, sí soy discapacitada y además, les tengo el dato que me hubiera gustado decirlo antes en la entrevista, y es que ser discapacitada también tiene muchas ventajas. Resulta, ya hago la anotación ahí. sí, resulta que
Si tú eres discapacitada, te puedes colar en la fila, o no sin colar, tienes derecho a pasarte la fila del banco, de cualquier lado, ¿no? Entonces, ahora que soy adulta, pues lo requiero, entonces sí, soy discapacitada para eso. También, por ejemplo, cuando viajé a Europa, por los que no saben y son discapacitados, resulta que en Europa puedes entrar a todo gratis, a todo, en la Torre Eiffel, a los museos, a todo, todo gratis y con acompañante por ser discapacitado. Así que no pagué nada. Con una de las cosas positivas. Claro, mientras en Bogotá yo me estrellaba con todo, resulta que en Europa hay toda una cultura para el tema de discapacidad. Y claro, o sea, pues yo físicamente me veo bien, pero cuando yo decía, no, mira, tengo mi carnet de discapacidad, era el Transmilenio que sacaban un carnet para discapacitados, eso me ayudó para, mejor dicho, para todo. Entonces, sí hay ventajas para ser discapacitado. Y la última pregunta, ¿sientes que tu enfermedad ha afectado tu vida social? No, la verdad, para nada, porque afortunadamente las personas que me han acompañado en este camino, las del colegio, la universidad, hasta el hospital, son personas que saben cuál es mi condición y aún así, o sea, están ahí para mí. Tengo amigas, tengo amigos, mis papás afortunadamente todavía me acompañan en este camino de la vida. Entonces, no creo que soy demasiado sociable. Me gusta hablar con la gente, me gusta compartir, me gusta salir. Todavía mis amigas de Bogotá vienen aquí a Bucaramanga a visitarme, que eso en verdad es el regalo más grande de la amistad. Así es. Laurita, qué bueno que nuestro podcast haya sido ese canal y ese espacio para poder, yo no lo llamaría denuncia, para poder alzar la voz, para poder expresar y para poderle contar al mundo entero lo que no solamente tú vives con Arthur, sino lo que muchas personas y familias colombianas están viviendo. Entonces, Laurita, gracias una vez más por la paciencia, por abrirnos el espacio de tu restaurante, Aprendista, que es deliciosísimo. Nada, una vez más, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio maravilloso y porque en verdad sí es un espacio donde el recordar y da mucha fuerza a través, te llena a ti de satisfacción saber cuál es tu recorrido, saber a dónde has llegado y ojalá que estas historias pues trasciendan y impacten en otras vidas. Así es.